O sea, no se conocen porque no hacen nada de examen, porque no se paran para preguntarse quién son, quiénes son, que quiénes son está definido por lo que los demás dicen. Y me parece, citando también a otro autor que se llama C.S. Lewis, que habla de una cosa que me parece increíble, ¿no? Él dice que en el infierno no hay silencio. En el infierno no hay silencio. Qué fuerte. Y tampoco hay música. Qué fuerte. Bienvenidos a otro episodio de La Plena. Estoy aquí como siempre con el Padre Juan Carlos. ¿Cómo está, Padre? Buenas de Dios. Buenas de Dios. Y hoy nuestra invitada es Silvia Gando. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y gracias en adelantado por todo lo que vamos a aprender de ti en este tema, ¿no? Hablemos La Plena sobre el silencio, que por lo que tengo entendido es algo que a ti te cuesta hacer porque te gusta hablar bastante, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, en realidad no sé si el motivo de este podcast es que vayan a aprender de mí. Yo creo que siempre he estado como... Todos los días se aprende. Sí, más bien este intercambio con cualquier persona es enriquecedor para todo el mundo. Entonces yo también estoy aquí para aprender lo máximo. Yo tengo que decir una cuestión que tal vez no sepan, pero durante todo el año pasado, Silvia fue mi jefa en el sitio donde trabajo. No. Claro, ella me decía, tiene que subir, tiene que bajar, tiene que hacer. Yo... Fue un gran ejercicio de organización para mí también. Pero sí, fue súper interesante trabajar contigo este año. Este año ya no, porque ya... Ya me fui a secundaria, estoy ahora en el colegio, en bachillerato, dando clases de filosofía, educación para la ciudadanía, lo que era cívica en nuestra época, y teoría del conocimiento del bachillerato internacional. ¿Y cómo le va a tus estudiantes con el tema del silencio? ¿Cómo lo llevamos? No lo practica mucho. No, aquí es bastante difícil, sobre todo el tema de la atención. Qué impresionante. Claro. Sí, yo ya tengo también y siempre he tenido un problema de la atención, solo que diagnosticado hace poco. TDAH. Sí, TDAH. Ya estamos aquí. Sí, es sintonía. Sí. Entonces, la atención, que no es que sea un trastorno de atención, como lo he aprendido recién, sino que tienes como hiperfocos de atención, tienes la atención en muchísimas cosas que te apasionan. Entonces, vas cambiando de atención rápidamente. Y cada vez es mayor, o sea, generacionalmente es muy difícil captar la atención de la alumna. Entonces yo siento que es, o empiezo a hacer un payaso al frente de la clase para ver si voy, entonces como que trato de vender qué es lo que ellas necesitan, o también como replantearse, volver al papel. A ver, paremos a ver si... volver a contemplar, volver al silencio, porque eso está pasando también mucho, por ejemplo, en el arte. Cuando vas a un museo, cada vez ves menos lo que es un museo de contemplación solo, y son grandes obras, y solo ves, contemplas y lo ves en silencio y te dice mucho, y cuando aprendes más, bien contemplando el arte o de alguien más, lo aprendes mejor, pero ahora, no sé, hasta el arte se ha venido revolucionando en algo experimental, entonces no solo es ver y contemplar, sino sensaciones, entonces viene la luz y también hay una sobreestimulación, no solo en la educación, sino que lo ves en todo, en la música, en el arte, en nosotros mismos, con toda la tecnología inmediata. Y todas estas cosas que en tu vida han ido ayudándote a reflexionar y tal, ¿esto empezaste muy joven o esto ha sido algo que tus estudios te llevaron a pensar sobre estos temas? A ver, sí, en realidad a mí me ha impresionado algo que es cuando estuve en Roma, y entonces algo impresionante es que te topas con la belleza, o sea, en todos lados, rascas un poquito y hay una riqueza cultural, histórica, y tienes belleza en todos lados. Pero, ojo, porque podemos estar en Guayaquil y estar rodeados de edificios, así como, digamos, no nos ayuda, pero estar ahí, digamos, donde tengo excusas para no
pararme en silencio a contemplar lo que hay alrededor mío. Porque que veo, porque estoy ocupado, porque tengo... Pero estando allá, me pasó que podía ir como a hacer un trámite atrás de San Pedro y pasar como si fuera acostumbrada y pasar por delante, así, sin por detenerme. La columnata de Bernini. Sí. Ajá, sí, por ahí, por la plaza, por media plaza, como que ir y de repente parar y decir, Silvia, o sea, aquí está enterrado San Pedro, estas columnas que han, la sangre de los mártires, es como, para un ratito. Y la belleza, gigantesco, o sea, la cúpula, o sea, es impresionante. Y eso me lleva a pensar que no es algo simplemente de algo externo, o algo que simplemente ausencia de ruido, sino que es una actitud interior. Muy bien, entonces, la búsqueda del silencio, ¿tú dirías que en tu vida siempre has estado buscando el silencio? ¿O esto es algo más moderno? Así, Roma te enseñó a contemplar. No, también antes. A ver, en realidad, a ver, ¿cómo comenzamos esto? En realidad, yo pienso que es algo natural, porque el silencio lo asociamos mucho con la paz. O sea, aquí, ¿quién no ha estado, quién no ha venido aquí a este podcast ahorita como identificado con el caption de todo el tiempo estoy conectado, todo el tiempo estoy como huyendo, exacto, con siempre la serie o el televisor prendido? Pasa muchísimo que estás comiendo y siempre un ruido, ¿ya? Entonces, claro, hay dentro de nosotros todos tenemos un deseo de paz y deseo de felicidad y deseo de llenarnos, que nos damos cuenta, hay un punto en el que no nos satisface todo lo que nos metemos y tragamos y vemos, etc. Entonces, siempre tienes un momento de decir, a ver, ya estoy harto, ¿qué hago? Entonces, a veces yo pienso que, aparte de que yo tengo como una parte extrovertida, en la que la gente, por ejemplo, soy la reina del small talk, de que estás en un lugar, no sé, me pasó ahora que fui en el avión y que yo iba pensando, ay, por favor, quiero preparar clase, quiero pensar en esto, quiero leer, que no me toque a alguien que esté todo el tiempo, porque son 11 horas, ¿verdad? ¿Con quién me toca en el avión? Y efectivamente, así todas las... Entonces yo dije, karma, no es que creas en el karma. Pero que te tocó alguien Me tocó alguien que me conversaba y yo ya quería dormir y yo decía, ya está, karma total. Porque a mí me pasa que estaba en un tren y que tenía alguien adelante y yo me tenía que morder la lengua. Silvia, no le preguntes qué está leyendo, no es necesario, ya está, o no le ofrezcas la comida. Sí. Entonces sí, es como, no, es algo sí de extrovertidos, pero por dentro... O sea, mucha gente que también es introvertida también como lucha por buscar este silencio. O sea, como les decía antes, yo me llenaba de cosas y actividades y hacer, necesitaba como un respiro, un espacio. Pero la persona no es solo de personalidad, sino que la persona introvertida también necesita como parar de nuestros propios pensamientos. Ya, ahora, bueno, ¿quieres decir algo? No, yo iba a decir, es por esto que la gente está... como que buscando formas de estar en silencio y termina haciendo este tipo de meditaciones, yogas y todo esto que habíamos conversado, que realmente no te da el mismo resultado que un silencio, no sé, de oración, por ejemplo. Es que uno, por ejemplo, busca esta paz y dice, a ver, ¿qué es lo que me molesta y qué es lo que el mundo lleno de ruido tiene? Como un montón de ideas dentro, que la mayoría de cosas son cosas que nos dan ansiedad, por ejemplo, por el futuro. Entonces, ¿qué me preocupa? El futuro. El futuro, y me da ansiedad porque no lo tengo controlado, porque no sé qué va a pasar, o el pasado, que puede ser muy recriminatorio. Me ha pasado que estoy caminando así en silencio y me llega una memoria, un recuerdo de algo y es como que tengo que sacudírmelo porque es como, no sé, es como estoy así. ¿Es malo o qué? Sí, o sea, como que qué vergüenza lo que pasó o lo que dije. Entonces, y eso a veces me viene y es como paso y tengo que sacudírmelo. Entonces, a veces tenemos esto como que nos da miedo entrar en ese yo, en ese silencio porque salen cosas. Y entonces
yo pienso que todo el mundo tiene un miedo al silencio, o sea, puede tener un miedo al silencio por diversas cosas. A mí me pasó algo muy fuerte que estaba, no sé, tenía dentro de poco, de algunos días, había un curso de retiro. Y a mí, yo iba contándole a una amiga cómo a mí me había servido un curso de retiro y le explicaba, no sé, qué es, tú coges, así como igualito que me lo explicaron, y le di tanta vuelta, coges tu vida, entonces ves, la confrontas delante de Dios y contigo, tienes un tiempo de espacio como para pensar y simple, ¿verdad? Y esta era una amiga que era súper alegre, súper como decía sí a todos los planes. Y de repente me dice, no, Silvia, me dijo, chéverísimo porque había mucha confianza, entonces me dice directamente, no, Silvia, mira, es que yo tengo miedo. Y yo, miedo, claro, miedo ¿a qué? Miedo al silencio. Sí, porque siento que si me miro por dentro o veo, estoy un ratito sola, lo que siento es un hueco negro. Y yo, qué fuerte. En ese momento no le dije, obviamente, pero sí me dije, o sea, era una amiga y yo sentía que me caía con ella en el hueco negro. Claro, pero es que hay mucha gente que le cuesta hacer silencio. O sea, cuesta de entrada porque se asocia con depresión, porque se asocia con tristeza, pero en realidad es ahí donde nace todo, ¿no? De todas formas, yo creo que vale la pena poner un contraste, ¿no? Hay un autor que se llama Torquato Luca de Tena. Es bastante famoso porque, aparte de sus libros, fue el fundador del diario ABC. Y este hombre, en un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios, Los renglones torcidos de Dios, lo has leído, me imagino. Sí. Ya, es fabuloso. Le hace decir a Alice Gould, que es la heroína, digamos, que es la principal, el carácter, ¿no? Principal, le hace decir... Protagonista. La protagonista, gracias, perdón. Le hace decir que el silencio no existe. Y en una conversación con el médico, que si no me acuerdo se llamaba César Arellano, empiezan a conversar y ella le dice a él, el silencio no existe porque siempre hay algo que suena. Y siempre cuando vas hasta el bosque más profundo, estás en silencio y se escuchan algo de los árboles que susurran entre sí. Y cuando te logras meter en el hueco más profundo, siempre tus pensamientos siguen gritando. Y él decía, ¿no? Hasta que en el espacio exterior se puede, con estos mega audífonos y tal, escuchar cuando fue ese primer del Big Bang, ¿no? Ese primer golpe, ¿no? Porque el silencio no existe, siempre estamos alrededor del ruido. Pero yo creo que estamos hablando de dos silencios distintos, porque este es un silencio más físico, ¿no? Claro. Que el silencio físico es un silencio real. Ahora, el silencio de escuchar por dentro, yo creo que eso es lo que... Sí, me suena, por ejemplo, esto más relacionado a ese silencio como de serenidad, de paz interior. O sea, porque decías, por ejemplo, estas corrientes New Age, que yo puedo decir, ok, estoy hasta aquí de todo el ruido y todo, no sé, la tecnología y el trabajo y de la gente. Entonces digo, ok, hago como un rechazo como de ese ruido y trato de dejar mi mente en blanco, buscando esa paz. Pero hago una hora de esas meditaciones New Age que digo, a ver, aquí, a ver qué saco. Y luego termino esa hora y de nuevo vengo porque es que hay más ahí que necesito, no sé, enfrentar el silencio, a ver qué es ese ruido que está en mi interior, ese silencio del interior, de qué tengo dentro, enfrentarlo para tal vez sanar, tal vez ponerle nombre a las cosas, porque si no yo tengo, no sé, de las 20, no sé, esa hora de silencio y luego el resto de 23 horas. Entonces, súper interesante. Claro, San Agustín decía que había como un silencio que era como serenidad de la inteligencia,
orden de la caridad, orden de lo que quiere mi corazón. Ahora, fíjate también que hay cantidad de cosas que están dentro que uno tiene que aprender a escuchar, ¿no? Digo, hay cantidad de cosas que uno cuando aprende a entenderse, ¿no? Cuando estoy un poco más triste, porque es normal que de vez en cuando, o más cansado, o cuando sé que me voy a enfermar. Yo me imagino aquí a la gente me va a dar gripe, ya uno empieza a conocerse, y cuando más tiempo pasa, ya tiene como más sensibilidad. Sin embargo, yo me he encontrado con muchas personas que no se conocen. O sea, no se conocen porque no hacen nada de examen, porque no se paran para preguntarse quién son, quiénes son, que quiénes son está definido por lo que los demás dicen. Y a mí me parece, citando también, bueno, a otro autor que se llama C.S. Lewis, que habla de una cosa que a mí me parece increíble, ¿no? Él dice que en el infierno no hay silencio. En el infierno no hay silencio. Qué fuerte. Y tampoco hay música. Qué fuerte. Y a mí me parece que es tal cual, ¿no? Porque a base de no escucharte, a base de no escuchar a los demás, no puedes hacer una armonía, una sinfonía con los demás. Pero también a base de no escucharte, uno grita, protesta, está siempre hablando de cosas negativas, porque no tiene ese sustento interno como para que poder transmitir la paz de la que estabas hablando. Y también que pienso, cualquier persona que quiere crecer, madurar en cualquier, digamos, pongámosle algo simple como quiero mejorar en habilidades, no sé, soft skills para el trabajo. Entonces empiezo a escuchar podcasts y empiezo a leer libros, aunque sean cosas que te van alimentando. Si no paras a ver cómo contrasto esto con mi vida, qué resonancia tuvo esto otro, si no paras a reflexionar, entonces no es solo me pongo, hago cosas y escucho podcasts y escucho, pero tampoco estamos teniendo ese tiempo para conocerme a mí, de aprender de mis errores y por lo tanto crecer. Yo creo que igual esa parte de entrar, pero también para salir de uno mismo, no sé, ponerse en contraste con otra persona para crecer, alguien que te ayude, que lo saques de ti, también ayuda mucho. Yo no sé si, conocerán la figura de un director espiritual o un buen amigo, o sea, que tú dices, mira, me pasó esto y contrastas y también te ayuda a entender esos momentos que has aprendido en el silencio, o sea, y creces. Definitivamente, sin silencio es muy difícil que una persona haga examen, que una persona se detenga, ¿no? Con algunos amigos hacemos de vez en cuando lectura de libros y cosas así, y una de las cosas que yo propongo ya por un poco la experiencia es que se subrayen, ¿no? O sea, que cuando uno lea, subraye las cosas que más le llaman la atención, porque solamente así, en ese ejercicio constante, no vas buscando el qué pasó, no vas buscando como la solución, sino que subrayas lo que más te llamó la atención de un personaje. Y luego hacer, que parece que es una tontería, porque parece que es un deber de escuela, pero es algo que te ayuda todavía, es escribir al final de que acabas el libro una pequeña composición del personaje que más te gustó y explicando por qué. Que es, eso ayuda un poco a eso, la parte final de la reflexión, porque efectivamente el silencio ayuda a reflexionar, volver sobre las cosas. Yo una cosa que les recomiendo a todos aquí es leer varias veces el mismo libro. Por ejemplo, ¿por qué he podido citar esta cuestión porque ya he leído Los Renglones, estoy en mi tercera corrida de lectura, porque me gusta el libro, lo he leído sé cómo termina, no estoy buscando la novedad de qué es lo siguiente que viene, sino la increíble precisión del autor al describir una psicología dañada, la relación entre los personajes que me parece de locura, y luego estos pasajes que son una gozada, ¿no? Una gozada. Sí, o sea, justo en la lectura
te das cuenta que es lectura, puede ser lectura basura con una buena, la parte universal. O sea, ¿por qué es literatura universal? Porque tocan temas que así se hace millón tiempo, miles de años en otra cultura, en la cultura rusa, en la cultura... Son temas de humanidad, o sea, que tú también lo sientes. Entonces, yo veo una diferencia cuando los leo también, que es como cuando lees el que se acaba el capítulo para que te enganche a leer el siguiente capítulo y te lo puedes saltar a ver qué pasa, en cambio los otros, o sea, No yo quieres los pasar, paro, ¿no? y es como que lo pongo aquí y digo, o sea, me deja sin respiración y digo, voy dándole vueltas a lo que pasó o porque no te dicen, yo me sentí así, sino que te lo dejan abierto. Pero yo pregunto, leer un libro al mismo tiempo, aunque leas en silencio, ¿cómo estás distrayéndote con el libro? ¿Contaría como estar en completo silencio igual? Qué buena pregunta. No, yo creo que no está, o sea, por tu cabeza, yo al menos cuando leo, estoy metido en el libro, o sea, estoy en el barco pirata o estoy metido en la... Claro, porque es que uno, o en la escena del Señor de los Anillos, ¿no? Estás en Rivendell, o sea, porque eso es lo que logra el buen escritor, ¿no? Meterte verdad. en un ámbito... Sí. Ahorita podríamos abrir espacio para que ellos puedan hacer unas preguntas. Perfecto. Entonces... Micrófono, asistente. Asistente. Esto es completamente nuevo. No, ya está. Sí. Préndelo. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta sobre el Entonces, tema? la ¿Al idea padre o a ahora Silvia? es, si alguien quiere aportar, decir algo o... Contraatacar. No, Ese es su momento. El señor despeinado es el que... Ya, ahí tienes. Es el que tiene el... Hola. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Y buenos días, igual que sus padres. La verdad que ha sido un gusto, la verdad, poder escuchar este podcast. La verdad que me identifico mucho contigo. Yo soy muy similar. La verdad, también soy muy extrovertido. Y justamente llegando al tema del silencio, para mí creo que estos últimos 4 meses, en los que he pasado realmente un proceso muy largo de pensar en mí mismo y de amor propio, realmente aprendí a entender cosas que yo no sabía de mi persona misma. Yo siempre soy una persona que he sido capaz de aconsejar a los demás, de estar para los demás, de aprender sobre los demás, pero no realmente sobre mí. Y eso es algo que me tocó mucho, el realmente poder apagar un rato el cerebro, como dicen, porque es interesante cuando uno va a ver cine, igual como los libros, ven la película otra vez y dices, no me di cuenta de esto antes, no vi esto antes. ¿De qué forma uno, al llegar al silencio, tenerse uno de frente, puede no solamente aprender de sí mismo, sino también aprender de los demás? Porque cuando uno ya queda en silencio, ya no está hablando, porque uno les dice, espera un momento, haz silencio, deja que yo me exprese. ¿Cómo uno en ese caso, en el silencio, uno realmente puede aprender sobre uno y el mundo a la vez? Porque no nos damos cuenta realmente de a qué punto podemos llegar a aprender en el silencio. Sí, es cierto que todo el tiempo la mente corriendo, es cierto que todo el tiempo hay ruido alrededor, pero el ser humano decide qué estímulos coge, porque hay miles en ese momento, el frío, alrededor, todo. Entonces, ¿cómo el silencio hace que uno realmente pueda aprender de sí mismo y a la vez leer alrededor de los demás? ¿Quieres empezar? Sí, yo creo que no sé si llamarles que hay luces en el momento en que está silencio, que antes no veías. A ver, así como pienso algo muy similar a una obra de arte que me llamaba mucho la atención cuando estudiaba en Roma, tenía muy cerca, un montón de iglesias que eran todas un museo, o sea, era increíble. Tenía el Caravaggio, ¿ya? Entonces, Caravaggio... La ruta de Caravaggio. Ajá, había un montón de había Caravaggio. un montón. Entonces, atrás, en San Luigi de los franceses, estaban 3 obras de Caravaggio de San Mateo. Entonces, tú veías y te podías quedar horas viendo la elección, por ejemplo, de Mateo, que lo señalaba, mientras los demás estaban diferentes y aprendías muchísimo.
Pero para ver eso, lo que estaba pasando ahí, o sea, él usa ese contraste de luz y sombras. La oscuridad la veo muy similar a el silencio, o sea, la oscuridad como ausencia de luz que lograba en la técnica que usaba este artista que se resalte eso importante que estaba pasando ahí, que nadie más se daba cuenta. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder a nuestro alrededor, que es el mismo evento, que estamos aquí todos, pero a mí me resuena distinto. Entonces, porque cuando dejamos espacio a ese silencio, esa ausencia de ruido, que es muy personal porque es de mi interior, me resuena luces. Entonces, a mí me encanta lo que dijiste del mundo, porque la naturaleza te habla, o sea, porque tienen esas huellas y esos fragmentos de Dios. Para mí es que es eso, o sea, ahora, no es... aprovecho y las personas. Lo ato con... ¿Por qué eso no se da, por ejemplo, cuando uno hace yoga o cuando uno hace meditación trascendental o estas cosas? Porque normalmente todos estos métodos que son sobre todo orientales, lo que buscan es vaciar a la persona. O sea, tú lo que intentas es sacar todo de ti hasta quedar en la nulidad. Pero ese no es el silencio cristiano. El silencio cristiano es más bien un quitarte tú, pero para escuchar dentro qué es lo que llevas. Uh-huh. No es quedarte vacío, no hasta llegar a una suerte de nirvana vacilón, sino al contrario es meterte en la fórmula de escuchar dentro de ti. Y como todos ustedes saben, todos tenemos conciencia, y la conciencia es lo más profundo que tenemos. De hecho, muchos hablan de que la conciencia es la voz de Dios dentro de uno. Cuando uno hace silencio, es más posible que escuches con fuerza esa voz. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hicieron los demás que te enseña? Ese libro que te dejó, ese comportamiento que te asombró porque es una cosa que requirió heroísmo, o esa bajeza de la otra persona. O sea, todo eso resuena más en ti porque la conciencia funciona. Porque, en cambio, qué distinto es cuando no hay nada en donde reboten todas esas ideas. Uh-huh. Alime. Ahí tenemos otro. Hasta ahora van los varones 2-0, ¿ah? Vale, no sé si aquí a todos los estar aquí presentes le ha sucedido esto, pero bueno, que estamos en una época de nuestra vida que estamos simplemente contentos, cumplimos una hazaña, no sé, un triunfo, estamos súper bien, vamos a una reunión, nos reímos y todo, pero cuando llegamos a nuestro cuarto, a nuestro apartamento y estamos solos, simplemente lloramos, sin razón alguna. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Quieres? Sí. Juanes. Yo... O sea, podría responder desde un punto personal. Claro. Yo creo que es el estar afuera realmente es como estar rodeado de ruido, de distracciones que realmente no estamos escuchando nuestra conciencia. No es que yo estoy diciendo, puede ser que haya pequeños como que choques de luz, como que me acordé de quién soy, de algo, pero no es que estoy pensando completamente en si esto me hace bien, si estoy totalmente satisfecho, si esto me aporta mayormente a mi vida. Es cuando ya estoy en silencio y llego, ya no hay nadie alrededor mío, donde como que se sube el volumen en tu cabeza y escuchas todos estos pensamientos y te sobrecargas y llegas a ese momento de ruptura y te pones a llorar, que sin duda es algo que he experimentado bastante, pero me he dado cuenta que en esos momentos es porque no conocía quién era. O sea, no sabía qué era lo que me gustaba, quién era realmente, si estaba, lo que hacía cuando salía era lo que, como que era yo. Entonces, o si lo estaba haciendo solo por seguir a la manada, por así decirlo. Interesante. Que justo voy a abrirme un poco más a contar también una experiencia personal, que yo el año que más planes hice, más series me tragué, más, no sé, que hacía un montón, no sé, era cuando yo me gradué de la universidad
egresé, estaba viviendo en Quito y vine a vivir a Guayaquil. Tenía muchos cambios, ¿verdad? Todavía tenía que hacer la tesis y yo estaba, todo el proceso de la tesis, mi papá me estaba ayudando muy de cerca porque justo él también estaba trabajando en Quito. Y luego ya justo coincidió que los dos nos vinimos acá, nos mudamos a Guayaquil. Y mi papá tuvo un ataque cardíaco y estuvo en coma mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Fue mucho tiempo, ¿no? Fueron 10 días, eso es toda una historia, porque fue como de milagro en el que ya abrió los ojos. Pero luego había olvidado hablar, tenía que aprender, o sea, fue poco a poco aprendiendo a tomar agua, a moverse, a caminar, etc. Y se quedó perdió bastante de sus facultades y se quedó sin memoria. Entonces, poco a poco fue aprendiendo de nuevo que tenía 5 hijos, y él, 5 hijos. Nosotros, sí, papá, 5 hijos. Pero claro, todo esto, soy la mayor y tenía que hacerme cargo, o sea, teníamos que hacer turnos, tenía que encargarme de la organización de la casa, qué sé yo. Entonces, yo al mismo tiempo trabajaba. Bueno, el año que, claro, hacía esto y luego volvía y me rompía. Y yo odiaba los retiros que, no sé, cada mes iba y era el momento en el que me salía todo y yo no más. Entonces fue porque como uno identifica los puntos de dolor, todo el mundo tiene heridas y les duele, o sea, duele. Entonces, llegó un día en el que dije, me voy a ir a un retiro largo. O sea, dije, algunos días. Entonces ya me tenía que enfrentar con esto. ¿Y qué pasa? Hay verdades que hay que identificarlas y que te ayudan mucho ese tiempo de silencio para ver qué es lo que me duele tanto. Porque habían ideas que eran muy dolorosas. Si yo soy una persona de fe, porque hay cosas que digo, yo podía conversar, esto es muy fuerte, espero que lo editen, o no sé si mi mamá lo vea, pero bueno. Si yo pienso que yo puedo, cuando una persona pierde a alguien, yo puedo seguir hablando con esa persona en mi oración. Y sigo hablando con esa persona porque con él convertía lo que hacía, mi tesis, etc. Pero de repente dije, esta idea adentro que decía, y si se hubiera muerto, hubiera seguido hablando con él. Entonces, dentro, sin darme cuenta, tenía una negación del estado de cómo mi papá estaba ahora. Que en ese retiro me di cuenta, pero es un regalo de Dios que él esté así. Qué felicidad tenerlo así, que son ideas que en ese momento pude descubrir, abrazarlas y seguir adelante con mucha paz. Y ya no me rompía cada mes que llegaba un retiro mensual, claro, qué sé yo. Y lo fui poco a poco, es un proceso. Digamos, en situaciones de duelo, nadie te dice cuánto tiempo dura el duelo. Y especialmente algo así. Que el duelo dura para toda la vida. Sí. Ahora, también es cierto que cuando no se tiene tanta profundidad, a veces es difícil hacer esto. O sea, a mí me ayudaron. Claro. Y la profundidad a veces también viene, pues, hablábamos de las lecturas, de la contemplación y tal, y de tener también esa relación más interna. Me pasó hace pocos días que un gran ejecutivo se vino por aquí y me dijo una cosa similar, o sea, que tenía una familia grande, bonita, su familia política era buenísima, su familia natural era buenísima, todos con mucho bienestar, además les ha ido súper bien en la vida, o sea, acaba de volverse en su avión, o sea, no era, digamos que mal no le iba, ¿no? En todo caso, que sentía un vacío y que tenía como esas ganas de que tener todo seguro, pese a que no tenía nada que le venga ni a amenazar, tenía una angustia del futuro. Y a mí me llegó eso, porque es la típica cosa cuando uno pone todas sus esperanzas en el presente, todas sus esperanzas en esta vida, nada más. Y en la vida normal de la gente, cuando no ha habido ese silencio de llegar a preguntarse qué es lo que viene después y si es que me estoy preparando para eso, todo lo único que sirve es lo que vives aquí. Y entonces lo que vives aquí a veces es desagradable, es duro, es pesado. Y si uno no tiene esa claridad de que esto me sirve para llegar luego a algo más,
entonces no tiene sentido y lo único que haces es temer que se pierda. Ujú. Pero cuando uno tiene esa seguridad de que todo esto sirve para conseguir esa meta final de llegar al cielo, entonces todo tiene sentido. Chévere. Está bueno. Sí, ¿seguimos? Seguimos. ¿no? Esto, Ok. luego vamos a preguntar cómo si funciona esto o no funciona esto, porque es la primera vez que hacemos que un poco raro, pero bueno. Sí. Bueno, entonces, retomando la conversación, cuando tú y yo conversamos me dijiste que hablábamos sobre, que yo te dije como que, bueno, los humanos igual de cualquier forma siempre han tenido algún tipo de ruido, a pesar de que no eran con los celulares, las pantallas, o antes del televisor incluso también era como que te distraías haciendo cualquier otra cosa en vez de estar sentado totalmente en silencio. Pero tú me dijiste que había un contraste súper grande comparado en leer el periódico en el metro, en el bus, que estar en el celular y que haya una sobreestimulación cada segundo, ¿no? Que eso como que te afecta más el cerebro y nos daña nuestra capacidad de apreciar que algo que puede ser un segundo de belleza en el mundo, porque siempre estoy distrayéndome con otra cosa. Sí, creo que es esa capacidad de contemplar o ese silencio que te permite estar en el presente, apreciando a las personas, las cosas que te rodean. Y es que pensemos en un atardecer. O sea, es la cosa más bonita que hay. Recién estuve en este feriado en la zona de La Rinconada, en medio de la montaña, espectacular. Entonces, los atardeceres ahí, Dios mío. Y también el momento de la noche con la luz de las estrellas, bueno, todo esto así maravilloso. El rayo verde. ¿Cómo? El rayo verde, que es cuando el sol toca, ya desaparece en el horizonte y se hace una línea verde. Qué fuerte, no me he fijado en eso. Mira eso, cómo uno aprende en este podcast. Sí, rayo verde. No, pero, sí. Y aún así nos lo perdemos. No me llama, o puede ser que no me llame nada la atención. Yo pienso, no sé, vamos a ver qué dicen los psicólogos y así, que tenemos nuestro sistema de recompensas del cerebro ya atrofiado. Claro, total. Porque sí hay una diferencia en el momento en el que tenemos las respuestas rápidas, inmediatas con la tecnología. Y detrás hay o sea, son empresas multimillonarias que están captando nuestra atención. Total. Y que ven la forma en la que tú pones siguiente capítulo y que tu cerebro no se desconecte de eso. Porque es claro, se agregan hormonas que es como satisfactorias en ese momento, pero y luego, entonces quieres seguir y llenarte de más cosas. Entonces eso te va reduciendo cada vez más la capacidad de tener el gusto de esas cosas pequeñas, porque buscas ya gustos más intensos, más en el sentimiento. Pero únelo también con lo del silencio. Uno huye más del silencio. ¿Cuánta gente dice, antes leía mucho, ahora veo series? O sea, termina siendo más tonto viendo más series, digamos, ¿no? Porque realmente no ejerces. Además, las series ya contemplan de que estés distraído de las mismas series. Bueno, o sea, ahí puedo decir que igual también hay una forma diferente de ver algo audiovisual. Totalmente. O sea, porque yo me puedo sentar en una película y analizar cada plano y todo, pero hay series que ya también están diseñadas para que uno solo escuche mientras está doblando la ropa y cocina y todo. Yo no sé si seguramente lo viste porque esas cosas te interesan mucho, pero hace poco se quejaban algunos actores, que eso sí que no sé cómo se llaman, pero que los guiones eran cada vez más repetitivos porque la gente se perdía mientras estaba, porque se van al teléfono, hacen cosas y tienen que estarles contando de qué va la serie a cada instante para no se pierdan, ¿no? No, yo creo que es válido pensar que así como no apreciamos una buena puesta de sol, no apreciamos una buena película o con una buena fotografía o un buen color, sí, lo mismo. Sí. Porque estamos así, recién convertí un VHS, los que se acuerden de eso. VHS, ¿ya? VHS, sí, ¿verdad? Sí. Aquí los millennials. Yo tengo uno todavía. ¿Sí? Sí. Y bueno, yo conseguí uno, lo logré convertir y me fui donde mis abuelitos para ver el matrimonio de mis papás. Ah, sí. Entonces fue muy chistoso porque yo
prendo la computadora, mi laptop, así todo rápido, lo pongo, lo play, y de repente empieza la película y era todo lento, o sea, una introducción. Y después venía una música, y después las flores, y todo eso, esa transición que es como que se cambia de pantalla. Y yo ya estaba adelantada, porque ya me dio como esa impaciencia de que eso está lentísimo. Y mis abuelitos, yo los veía y ellos así. Y yo, ay, son ellos los que, o sea, ellos están disfrutando del silencio mientras suena, y yo era así y ya no podía. Claro. Entonces 2X, claro. claro, o sea, rápido, Bueno, también rápido, con rápido. la música hay canciones así sinfónicas que duran como 13 minutos y bueno. Exacto. Entonces digo, no, pero ahí es esa capacidad de decir, a ver, Silvia, no pasa nada. ¿Para qué estoy enseñando? Es para disfrutar de un momento con... Yo creo que en esos momentos sí tenemos la capacidad de como redireccionar. ¿Dónde está la fuente de mi ansiedad? Porque ahí están, eso de mirarse a nosotros mismos por dentro y conocernos mejor, te ayuda a sacar las verdades. A ver, esto que estoy pensando en el futuro, que me está dando vueltas en la cabeza y dando vueltas, es porque tal vez tengo un sentido de la, no sé, una vanidad, un ego, no sé, en el quedar bien, y entonces por eso me molestó. Da igual si el valor, no sé, la verdad que vas a encontrar en ese silencio, en ese momento de reflexión es, a ver, si yo valgo, no por lo que los demás piensan de mí, o no sino porque, no sé, Dios me ama, no sé. Entonces, por ejemplo, hay verdades, eso voy a contar otra experiencia más nueva también que me pasó, estos descubrimientos que digo. Recién, también cuando estuve estudiando teología fue increíble, fue toda una experiencia. Tenía un profesor que increíble, empezaba a hablar de la libertad y algo me resonó dentro. Una idea que yo había tenido todo ese tiempo, después es que mi papá haya tenido ese paro cardíaco y que en verdad ya ahora está muy delicado de salud, o sea, el corazón funciona muy poco. Y está ya con marcapasos, pero ya mientras estuve allá viviendo, algunas veces otra vez le paró el corazón, entonces otra vez cuidados intensivos, o sea, aquí está de milagro un poco, y qué miedo que en cualquier momento le para el corazón. Entonces, dentro de mí tenía un miedo que yo no sabía por qué andar, uno no se da cuenta, que era, si tal vez ahorita es como Dios está, porque voy un poquito antes. Cuando pasa algo malo, siempre tienes como esas personas que te dicen, no, todo es para bien y vas a sacar algo mejor y vas a ver que, y efectivamente, o sea, la oportunidad, o sea, finalmente no cambiaría las cosas, si me iría atrás del tiempo porque las cosas van mejor, nos unimos como familia, o sea, Dios sabe lo que hace, pero de repente y si Dios está haciendo esto para que yo tenga más fortaleza en algún sentido, o que de una familia, no sé, si alguien está peleado, nos volvamos a unir como familia como antes, como un sentido de causalidad sobre Dios, que yo dije, estoy viendo a Dios como aquí vamos a causar este mal para sacar un bien, y es como, Silvia, no, yo le pregunté a este profesor, hablamos y me dijo, no, Dios nunca quiere el mal. Nunca. Verdades que te reubican, redireccionan y te dan un poco de esa paz, serenidad, sí, es verdad, pero sí, ¿por qué estaba preocupada de esto? ¿Por qué tenía este miedo? Es difícil porque estos miedos son muy comunes. Ahorita acabo de decir uno que estaba súper escondido que no me daba cuenta, pero son súper comunes y todos lo tenemos. O sea, sentidos como un poco distorsionados de nosotros mismos, distorsionados de la realidad, que es verdad que nos pueden ayudar en una terapia, que siempre direccionas tus pensamientos negativos, pero que ese silencio tienes que ir a ver cuáles son esas ideas madres. La que dije yo al principio, Dios me ama, en verdad es una idea poderosa. Soy criatura y por lo tanto soy creada por Dios y por lo tanto las cosas no dependen de mí. ¡Qué suerte! O sea, un poco así. Dios, exacto. No, aquí me parece que es importantísimo que haya esta reflexión, porque cuando no hay reflexión y solo te limitas a vivir a una cosa detrás de otra, tal,
tu existencia se queda como súper superficial. Claro. Y además, si tu único contenido son reels de Instagram o TikTok, es cada vez más ligero, ¿no? Y te encuentras con gente que efectivamente pensar le cuesta. Ujú. Sí, perdón, estoy hablando un montón. Sí, pero es la idea. Hablo muchísimo, no dejo hablar a nadie. Sí, estaba pensando que también el silencio, en el momento en que encuentras esas verdades y todo fluye, con la idea que dijo al principio, de así como uno deja el silencio, pero para que haya una armonía luego. Hay un momento que es increíble cuando vas a un concierto de una orquesta, por ejemplo. Entonces, cuando viene el director de orquesta y se para al frente de todo el mundo. Yo estaba en un coro en Roma, una experiencia espectacular, así polifónico. Entonces venía la directora y ya teníamos que... Era como que te quedabas sin respiración, como que a la expectativa de cuando ella empiece y ya nosotros teníamos que empezar a cantar, tenías que hacer un... Y ya para coger bien el aire y cogerlo en el momento adecuado, porque si no ya se te va antes. Y era una preciosura. Cuando una persona, tú ves a un director de orquesta, es el momento de más silencio del teatro. Es como, ya va a empezar, a la expectativa. Y comienza una sinfonía maravillosa. Entonces, el silencio en el sentido de que para dejar que suene la música más maravillosa, y también en el sentido de la creación. Yo tenía también un profesor de música, de teología, era un director, el que compuso Anima Christi Santi, aquí cantando. Ah, sí. Sí, don Marco Frisina. ¿Ya? Pero estuviste con clases con Frisina. Sí. Ah, sí. ¡Qué suerte! Sí, ¿no? Sí, y tiene y el que compuso los himnos de las JMJ. Claro, increíble. Sí, increíble. Entonces, en un texto que leímos, él hablaba del el silencio que tuvo que haberse antes de la creación del mundo. Era el silencio más grande. Ahí sí era el silencio, padre. Claro, ese sí era ese silencio. Sí es el silencio. Porque era el vacío. Ajá, nada, claro. El vacío, la nada. El primer fiat, ¿cómo tuvo que haber sonado ese primer hágase la luz? Padre pregunta, ¿cuándo sea el fin del mundo, va a haber silencio completo? Pregunta para pensar. Yo creo que más bien va a haber música. Música, maestro. Totalmente. Claro, total. Es que sí, ¿cómo tuvo que haber sonado ese primer fiat y que se empiezan las moléculas de hidrógeno y oxígeno y se iban así? Porque era una armonía perfecta, porque todo alrededor nuestro es una armonía. ¿Y cómo se tuvo que haber sonado los bajos de las placas tectónicas en ese momento? Entonces, para que se cree algo así, ese sonido, o sea, el sonido, el silencio reluce, digamos, la creación y habla del creador. Ahora, por eso yo creo que la música hace también un efecto en las personas, que no todas las canciones de todas las personas, pero siempre hay algo que te remueve, ¿no? Porque te toca las fibras más profundas, porque te enseñan a expresar algo que tú no sabías ni siquiera que lo tenías, pero que de repente te conmueve, o de repente te sientes como para gritar esa letra, ¿no? Por eso se canta uno en la ducha también. Claro, no, uno es súper cantante en la ducha. Porque, bueno, a mí me parece que la música también, las veces, por ejemplo, yo creo que de las veces que mejor he rezado en mi vida, ha sido cantando. Y a veces no cantando Anima Christi en una capilla, sino cantando en mi carro. Sí, o sea... Es que surge, sale. El que canta reza dos veces y puede ser de todo. Es como justo por la participación que tiene, o sea, es algo trascendente, es la belleza, es un trascendente, es algo que te eleva. Claro. Y entonces todas las cosas en la armonía, en la proporción, también está esa perfección de Dios. ¿Pero canta la oración o canta una canción específica? Pensé que iba a decir, pero canta. Cante, padre. No. O sea, por ejemplo, hay una canción
que me ayudaba a rezar muchas veces, se llama Vivi Me, de Laura Pausini. Laura Pausini. Y que o sea, increíble, porque, bueno, la canción le va diciendo que deberías vivirme, le dice, pero cuando uno dice, ¿cuántas veces Jesús me ha dicho eso a mí? Uh-huh. Que le debería vivir. Bueno, a mí eso me sirve para rezar. Sí. Yo escucho su podcast. Vamos a hacer segunda parte de estos podcasts con un karaoke. Claro. Yo creo que sí, aquí lo bajamos ahí mismo. Bueno, te iba a decir, y hablamos de la sobreestimulación y cómo esto afecta, pero tú tenías la medicina. Hablamos de cómo podemos volver un poco a donde estábamos antes, donde no tenía el cerebro quemado por estar dándole el celular. Y hablaste de la belleza, Sí. ¿no? La belleza está en todas partes, pero hay que saber buscarla si practicamos la contemplación, que fue algo que hablaste y mencionaste, me parece que fue Aristóteles. ¿Fue Aristóteles que habló de la contemplación? Ah, de la contemplación. Ya, sí. Sí, no, es que, a ver, contemplación, sí, decía que era como la facultad máxima que tenía el hombre, de esa elevación del alma. Entonces, sí, justo una medicina, porque en ese momento, digamos, sería como un poco resumiendo todo. Me falta paz, ya me doy cuenta que nada me llena. Hago un detox, pero ¿es un detox de qué? No simplemente me alejo de las cosas, sino que me enfrento conmigo mismo. Y entonces me encuentro con estas ideas que tal vez tenía distorsionadas. Y quito, ¿qué es lo primero que quito? Quito el ego. ¿Y de qué lo lleno? O sea, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo encuentro estas verdades? Es muy fácil encontrarla en la belleza. O sea, en la belleza de las cosas que nos rodean, en la belleza de una persona. O sea, una persona dices, a mí me maravillan las personas. O sea, es verdad que muchas veces tenemos ejemplos de la naturaleza y tal, pero una persona que tú dices, pero que eso es muy buena, una persona muy buena, una persona que hace un acto de amor, de cariño, de servicio, de sacrificio, entonces ese también momento de reflexionar y compartir con las personas también es increíble. O sea, te llena mucho y descubres muchas cosas y creces. De todas formas, también para poder disfrutar de los demás, no como un instrumento o no como cosificación, claro. digamos, se necesita también profundidad. Claro. Porque tienes que verles con una mirada distinta. Y de amistad, porque quieres el bien de esa persona. Claro, porque si uno se acerca con el fin de, está medio guapa, veamos si hay chance de hacer alguna cosa, es distinto a, o sea, qué interesante se ve y, no sé, ¿no? Me atrae mucho poder conversar, ¿no? Poder llegar un poco más profundo, ¿no? Claro, porque hay riqueza, porque lo hemos alimentado, no sé, esa capacidad intelectual, virtudes intelectuales, Total. etc. Sí. De nuevo, lean, por favor, lean. Vale la pena, porque cuando uno lee y leer cosas interesantes, porque si lees los cómics de Batman no creo que... Bueno, hay unos que son buenos. Yo también, consejos también es como, traten de salir de su casa también desconectados. ¿Algunas has visto? Bueno. Sí, o sea, Recuerdo dices, la vez que solo me quedé viendo cómo se movían las hojas de un árbol después de mucho tiempo. Interesante. por ejemplo, o sea, no estás con el celular a cada rato que te llega el celular, que te llega el mensaje, a veces crean obsesión, esto Claro. es como a cada rato, ¿quién será? ¿Será la persona que me gusta? ¿Será la persona, algo del trabajo? Crea un tipo de dependencia que dices, ahorita no necesito nada más que ir a comprar algo y volver a esta hora. Y así hacían también antes, cuando no había celular, tú decías, a esta hora aquí, y Claro. te encontrabas. Y también es súper, no sé, enriquecedor cuando empiezas a escuchar como que cómo empieza algo a ebullir el agua o cómo el pájaro canta, Sí. Cuando caminas y se rompe una rama, es como que desbloqueas todo. Totalmente. Un nuevo nivel, así, escuchas todo. Y vas así. Y al principio puede ser incómodo. Ahora, ¿se Y dan luego cuenta que sigues. todo esto, o sea, es darle fuerza a lo inútil? Sí. Porque, claro, o sea, si todas estas cosas que acabas de decir son inútiles. Son inútiles.
Pero aparte de ridículas, inútiles. Pero es que en lo inútil está realmente el arte. O sea, lo inútil es lo que realmente, o sea, no me sirve para algo, sino que lo disfruto como es. Es que las cosas buenas de la vida, las que tienen mayor valor, a la amistad, la naturaleza, el amor, no, es que no lo compras. Claro, los verdaderos, efectivamente. Exactamente. Chévere. ¿Algo más que le gustaría agregar, padre? Yo creo que ha sido bastante interesante. Sí. Lo que no sé es cómo vamos a hacer el tema de las 20 minutos de preguntas, pero bueno, estoy... No fueron 20, pero sí hubieron algunas preguntas. No, bueno, ya estuvimos en ese momento. Ah, ya. Estamos en el futuro, ya pasó. Ahora solo sería, para terminar contigo, Silvia, unas preguntas finales, como siempre hacemos. Primera pregunta es, ¿cuál es el momento en tu día que más te cuesta estar en silencio? Pienso que siempre cuando ya termino, digamos, la cena, ya uno se va a su cuarto, cierra las puertas y dice, ¿y ahora? Porque estás pensando en la preparación del día después, en que ya ahora, sí, salen un montón de cosas de todo tu día. Entonces, ese momento, cuando ya estás sola en tu cuarto, que ayuda mucho a hacer como quitar todo eso y irte a poner tu día frente a los ojos de Dios, como en un buen examen, y ya, vamos a estar en paz un poco más. Sí, sí. Y como una sugerencia de cómo podemos estar más presentes en el día a día. O sea, al menos de tu propia experiencia. ¿Qué es algo que te funciona a ti? Yo pienso que puede ser, para mí el gran problema es el celular. Entonces, si comprar un Motorola. En verdad, mi celular ya está quedando con 0 espacio. Casi que solo me sirven para llamadas. Entonces, como esto los que tenían los niños que eran de exactamente, colores, para llamar a Nokia. mamá y a papá. Así es. Entonces, ya eso me ha ayudado bastante, esconder algunas aplicaciones que pueden ser más adictivas y decir, voy a hablar con esta persona, solo voy a hablar con esta persona. Entonces, no voy a estar pendiente qué va a hacer después, qué va a pasar después. Entonces, es como estar más en el momento. Chévere. Sí. Y la última es, completa la oración, ¿la plena qué? ¿La plena qué? Cuéntanos una plena. La plena que con el silencio hay mejor música. Ay, muy bien. Muy buena. Sí, sí. La plena que con el silencio hay mejor música. Chévere. Sí, Me gusta. esa es mi conclusión. Eso. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Interesantísimo. Y gracias a los que están aquí presentes y en el futuro, gracias a los que están escuchando este episodio. Nos pueden encontrar no solo en Spotify, sino también en YouTube. Bueno, y si está en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify también. Y nos pueden encontrar, obviamente, en nuestras redes sociales, en Instagram, @podcastlaplena. Y tenemos LinkedIn ahora también. Sí. Ah, sí, sí. wow. Y tenemos LinkedIn porque hay ensayos. Hay ensayos. Total. ¿verdad? ¿Sí? Pero estamos escribiendo para ir más profundo. Sí. Sí. Eso, síganos en nuestras redes para que puedan enterarse de las otras actividades que tenemos. Podcast, charlas de formación sin cámaras, Plan School, Rosario, Adoración al Santísimo, Labor Social. Y bueno, no sé en qué día saldrá esto, pero tuvimos una romería que fue increíble en ese caso. Esperemos Eso, que... fue increíble, sí. Bueno, muchas gracias. Vuelve a presentar, o sea, vuelve al pasado, ok. Perdón, pero vamos a hacer una... No grabó la parte esa ya. Ok. Un aplauso para la plena, primero. Qué bien estar aquí. Hola a todos. Estoy seguro que vamos a tener una conversación increíble. Como siempre estoy con el padre Juan Carlos. ¿Cómo está, padre? Buenas de Dios. Buenos días. Y nuestra invitada de hoy es Silvia Gando. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí. Eso es todo. Muy bien, gracias.